There's several people on. Oh, okay. Good. There we go. Sí se escucha, There we go. pastor. Okay, ya, muy bien. Gracias. Your Okay. feelings. Ya, muy bien. All right. Ok, hermanos. Vamos en Génesis capítulo 19 esta noche. Estamos aquí en la iglesia. Vamos a empezar nuestro servicio aquí en la iglesia, también en el Zoom. Para los que pueden llegar, vamos a tener espacio aquí, pero también vamos a seguir con el Zoom para los que no pueden llegar. Entonces, en Génesis capítulo 19, vamos a hablar de un tema que parece bastante raro en esta noche. Y ok. Félix dice que no hay sonido, pero yo escuché, parece que me escuchó, ¿verdad? Sí, ok, perfecto. Muy bien. All right, entonces, un tema un poco raro, casi no puede verlo en la pizarra, pero dice, pecar un poco. Tenemos un himno en nuestro himnario que dice, ¿para qué pecar? Y es una buena pregunta. Y esta noche vamos a ver a Lot, y que hace una cosa increíble. Está en medio de un tremendo rescate por los ángeles que el Señor mandó para destruir las ciudades de Sodoma y Gomorra alrededor. Y por la gracia de Dios, la pura gracia de Dios, los ángeles llegaron a la casa de Lot para rescatar a él y su familia. Entonces, vamos a ver aquí en capítulo 19, versículo 18. Vamos a empezar con el 17. Dice, cuando los hubieron llevado fuera, dijeron, escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura. Escapa al monte, no sea que perezcas. Pero Lot les dijo, no, yo os ruego, señores míos, he aquí ahora hallado vuestro siervo gracia en vuestros ojos, y habéis agradecido vuestra misericordia que habéis hecho conmigo, dándome la vida. Mas yo no podré escapar al monte, no sea que me alcance el mal y muera. He aquí ahora esta ciudad está cerca para huir allá, la cual es pequeña. Dejadme escapar allá. ¿No es ella pequeña? Y salvaré mi vida. Y le respondió, he aquí he recibido también tu súplica sobre esto. No destruiré la ciudad de que has hablado. Date prisa, escápate allá, porque nada podré hacer hasta que hayas llegado ahí. Por eso fue llamado el nombre de la ciudad Zoar. El sol salía sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar. Bien, entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Tenemos una situación absolutamente increíble. Lot, por varios años, ha vivido en la ciudad de Sodoma. Ahí él ha acomodado a esta ciudad, aunque adentro él recibe mucha molestia por lo que está pasando alrededor en la ciudad. Pero él está soportando muchas cosas que no debe soportar. Y miramos el resultado, las consecuencias, podemos decir la cosecha de lo que ha pasado. Pecar un poco, eso es lo que pasa en la mente de cristianos en el día de hoy y en todas las edades, yo supongo. Pecar un poco. No puedo sencillamente pecar un poco. Aunque yo soy salvo, yo soy justificado, yo soy ya reconciliado. La Biblia dice, si confesamos nuestros pecados, Él es justo y fiel para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Entonces, si yo peco solamente un poco, no es algo que me va a dañar, no es algo malo. Eso es la actitud que muchas veces podemos tener. Pero esta actitud es bíblica. No, en ninguna manera es bíblica. Nosotros estamos en una batalla y cada vez que cedemos a la tentación y pecamos, estamos votando para el diablo y para su lado en vez de para Dios. Y entonces debemos estar peleando contra el pecado, no buscando excusas para pecar un poco. Aquí miramos Lot. Ya
Si fuera solamente por la oración de Abraham para encontrar 10 justos para salvar la ciudad, Lot y su familia sería destruido juntamente con todos los malvados ahí de Sodoma. Pero la gracia de Dios sobreabunda. La gracia de Dios sobreabunda. Y aunque no había 10 justos en la ciudad, es posible que había solamente uno, Lot mismo. Y entonces la gracia de Dios extiende hasta Lot para salvarle de destrucción. Pero entonces está diciendo, tiene que salir ahora, tiene que llevar su familia ahora, tiene que escaparse con su vida. Y en medio de esta crisis, en medio de esta situación de emergencia, Lot, en vez de tomar el consejo de los ángeles para ir y escapar al monte, él empieza a inventar excusas para hacer lugar que él puede pecar un poco. Y eso es increíble. Eso es una petición malvada, porque está pensando de su comunidad, porque sabe que ahí en el monte va a tener que vivir como una vida con menos comodidades y ya él no quiere hacer eso. Él quiere escapar, pero todavía quiere tener su vida de comunidad con todas sus oportunidades para sus pequeños, supuestamente, entre comillas, sus pequeños pecados. Entonces es un insulto a Dios esta petición, pero en su gracia y misericordia, el Señor permite eso también para Lot escapar, pero vamos a ver más tarde que Lot está tan confundido en toda su manera de pensar que cuando ya tiene permiso de ir a la sociedad, a la ciudad, ya tiene miedo de ir allá. Entonces, él está completamente confundido. Déjeme decirle algo, hermanos. Cuando usted y yo, como creyentes, empezamos a tolerar pecado en nuestra vida, eso va a afectar cada parte de nuestra vida, incluyendo nuestro razonamiento. Por eso, muchos cristianos están aceptando cosas en el día de hoy que no deben aceptar bíblicamente, pero su razonamiento está dañado porque ya empieza a ceder aquí, y después empieza a ceder allá, y antes que saberlo, en 2 o 3 diferentes maneras ya han llegado de estar con mucho pecado en su vida. Y no pueden pensar correctamente, no pueden pensar bíblicamente. Eso es lo que pasó a Lot. Vamos a ver varias cosas aquí por Lot. Lot quería ser un seguidor del Señor, pero a la misma vez gozarse en todos los delitos del mundo. Y la pregunta es, ¿qué hay de usted y yo? Podemos leer de Lot, podemos criticar a Lot, podemos decir, Lot no hubiera haber hecho esto, pero ¿qué hay de usted y yo? Después de todo, tenemos muchas ventajas que Lot no tuvo. En esta época, Lot no tuvo ni una sola línea de la palabra de Dios. No está escrito la palabra de Dios en este momento. Tampoco Lot tenía el Espíritu Santo morando dentro de su mismo ser, como nosotros como creyentes tenemos en el día de hoy. Tenemos toda la ventaja. Tenemos toda la historia, los ejemplos del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Tenemos 2000 años de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo que ha existido sobre esta tierra, y todavía con esta misma naturaleza pecaminosa que todavía mora en nosotros, aun después de ser salvos y hechos criaturas nuevas, la Biblia dice que tenemos este pecado que todavía queda morando dentro de nosotros, esta carne, y buscamos maneras donde podemos ser seguidores de Cristo, pero a la misma vez pecar un poco. Hermanos, hay varias cosas que debemos entender acerca de este asunto. Número uno, todo pecado Dios aborrece. Todo pecado Dios aborrece. No es que hay una clase de pecado que Dios dice, bueno, eso no es tan malo. No, Dios aborrece todo pecado. Número dos, cuando yo peco, eso me afecta. Eso afecta mi relación con Dios y en realidad afecta mi relación con los demás alrededor también. Entonces el pecado me afecta. No importa cuán grande, hablando en los términos como la gente piensa, o cuán pequeño, el pecado
me va a afectar a mí. Pero no solamente va a afectar a mí, va a afectar a la gente alrededor de mí. Va a afectar a mi esposo o esposa. Va a afectar a mis hijos. Va a afectar a mis nietos. Va a afectar la gente con quien yo trabajo. Va a afectar mi iglesia. Entonces, es como cuando tiramos esta piedra en el lago y ya choca en un sitio en particular, pero ahí va los círculos de la vibración en agua que va por mucho distancia. Entonces, vamos a ver lo que pasó con Lot en esta idea de que él quería seguir con la comunidad de una de estas ciudades malvadas, porque recuerde, Zoar era una de las ciudades que Dios iba a destruir, una de las ciudades infectada con la misma clase de pecado como Sodoma y Gomorra. Entonces vamos a ver, Lot había llegado a la ciudad de Sodoma de una vida donde él vivía en el campo y cerca, por un tiempo, probablemente muy cerca, pero después tal vez no cerca, pero no muy cerca, de Abraham, el gran hombre de Dios, como la Biblia dice, el amigo de Dios. Y entonces él tenía la influencia de Abraham. Pero cuando la grandeza de sus ganados causó división entre los pastores de estos dos hombres, estos dos amos, Abraham dijo, tenemos que dividirnos porque es un mal testimonio que estamos peleando como creyentes. Y entonces, ¿qué? Lot miró ahí la llanura de el Jordán, todo verde con el agua. Ahí estaban las ciudades de Sodoma y Gomorra. Y él dijo, yo quiero esto. Y él fue por ahí, puso sus tiendas ahí, acercando a Sodoma, y eventualmente llegó a la misma ciudad, Y entonces, ahora todo lo que él ha invertido en esta ciudad va a ser destruido. Porque Sodoma fue una ciudad malvada, una ciudad bajo el juicio de Dios, y iba a experimentar el fuego de Dios para ser completamente liquidado. Lot, por la gracia del Señor, iba a escapar. Pero entonces, él está pidiendo la oportunidad de seguir con un poco de su pecado todavía. Aquí está el asunto, hermanos, acerca de ser creyente. Dios ha provisto la manera que usted y yo no tenemos que pecar. Dice, ¿cómo es esto, pastor? Mire conmigo si quiere, si no yo lo leo. 1 Corintios capítulo 10, versículo 13. Dice lo siguiente. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. La promesa aquí es bien claro. Dios no va a permitir a usted ni a mí ser tentado más allá de lo que podamos soportar. Y Él siempre va a proveer la salida. El problema es que muchas veces no estamos interesados en la salida, porque ya hemos decidido que esta práctica o este hábito o esta falta de un hábito, quiere decir no hacer algo bueno que debemos hacer, es parte de nuestra vida y ya estamos satisfechos. Entonces ya estamos pecando y pensamos que no es una gran cosa, no es una gran cosa. Pero Dios piensa que es una cosa grande. Pero aquí está el asunto. Nosotros, usted y yo, no somos robots. Dios nos ha salvado, nos ha justificado. Ya el pecado es perdonado bajo la sangre de Cristo. Ya tenemos la justicia de Cristo, somos justificados. Ya somos reconciliados con Dios. Dios es nuestro Padre. Tenemos comunión con Él. Tenemos tantas bendiciones en Cristo que no puedo ni mencionar todo en este momento. Pero entonces, ¿qué? Dios no pone una pared alrededor de mi vida de tal manera que usted y yo no podemos pecar. Él todavía nos ha dado
la oportunidad de escoger, como Adán y Eva tuvo en principio. Y ahora usted y yo tenemos algo aún mejor. Adán y Eva no tenían el Espíritu Santo morando dentro de ellos, pero usted y yo como creyentes sí. Y Dios no está poniendo un bloqueo que usted y yo absolutamente no podemos pecar. Yo creo que Él pone límites, porque la Biblia dice, Pablo habla de cómo la gente no comportaron bien en la cena del Señor y algunos estaban enfermos y otros durmieron. Eso es que murieron como creyentes porque comportaron mal en la cena del Señor. El Señor pone límites de lo que un cristiano puede hacer, pero Dios, Él nos da la oportunidad de ejercitar nuestro fidelidad y amor para el Señor. Por ejemplo, en el libro de Éxodo, ya salieron rescatados de Egipto, miraron la destrucción del ejército de Faraón en el Mar Rojo, y ahí están delante del monte de Dios, y Moisés está recibiendo la ley de Dios para la gente de Dios. ¿Y qué hacen ellos? Hacen una fiesta y un becerro de oro. Dios lo permitió. No estaba de acuerdo y juzgó a la gente, pero Él lo permitió. El hombre conforme al corazón de Dios, David, cuando había llegado de ser el rey de Israel y ya estaba al pináculo de sus poderes, Dios le permitió cometer adulterio con Betsabé y después arreglar el asesino del esposo de ella, Urías. Después, Dios le enfrentó con su pecado y David sufrió las consecuencias, pero Dios no le paró. Eso es mi punto aquí, que Dios nos da una libertad que tenemos la habilidad de pecar, aunque Dios no quiere esto. Y aquí está la cosa. ¿Qué clase de creyente vamos a ser? Porque la pura verdad es que si una persona sigue en su pecado y va desde el mal hasta el peor, una persona puede decir, bueno, yo he profesado a Cristo, pero Santiago dice, muéstrame su fe sin obras y yo le muestro mi fe por mis obras. Quiere decir, con una fe verdadera siempre hay evidencia de obras en Cristo, obras de gracia, no obras para salvación, porque eso no hay. La única obra de salvación fue hecha por Cristo. Cuando vivió una vida sin pecado, murió en esta cruz derramando su sangre para nosotros como pecadores, Él siendo el Cordero de Dios, puro y sin contaminación. Y cuando Él resucitó de los muertos el tercer día, victorioso sobre la muerte, el pecado y el diablo. Pero Él fue el único que hizo obras para la salvación. Usted y yo, y ninguna persona puede hacer obras para salvarse. Pero una vez que Dios ha hecho la gran obra dentro de nosotros, nos ha dado un corazón nuevo, nos ha hecho criaturas nuevas, nos ha dado el mismo Espíritu Santo de Dios adentro. Sí, tenemos la habilidad de seguir Dios y hacer su voluntad y hacer obras para traer gloria a Dios. Y cada cristiano tiene este fruto. Algunos más, algunos no tantos, pero todo cristiano tiene el fruto de la salvación, el fruto del Espíritu Santo en su vida. Y la actitud de decir, bueno, no puedo permitir o dejar un poco de pecado en mi vida es sumamente peligroso, sumamente peligroso. Entonces, eso fue la situación con Lot. ¿Qué contraste entre Lot y Abraham? Abraham no era un hombre perfecto. Él falló varias veces. Tenemos un récord de sus fallos en la Biblia. Pero cada vez él quería acercarse más a Dios. Quería acercarse más a Dios. Y en el fin, como vamos a ver en algunos capítulos de aquí, capítulo 22, miramos la suprema fe y amor que Abraham tuvo para Dios y en Dios. Pero este Lot, un hombre bastante triste,
bastante triste. Si no fuera, la pura verdad es, si no fuera para los versículos en el Nuevo Testamento que nos dice que Lot fue un hombre justo, no vamos a saberlo de lo que miramos aquí en el Antiguo Testamento. En Lot, él cogió un sabor para los delitos de este mundo, para la comodidad de este mundo, hasta para los pecados de este mundo. Y el resultado fue horrible, fue horrible. Vamos a ver entonces algunas cosas que tienen que ver con Lot y también que tienen que ver con nosotros en esta noche. El problema con permitir un poco de pecado es la misma idea de permitir un poco de vicio. La gente empieza, por ejemplo, en este estado, en varios estados de esta nación, han hecho legal la marihuana. Pero hay un vicio aún mejor que eso, mejor en el sentido más poderoso, que la nación ha tenido por siglos, y eso es el alcohol. El alcohol causa más problemas que cualquier otro vicio que hay. La industria del alcohol y también lo que pasa. Ya hay situaciones, la violencia doméstica, casi siempre el alcohol está envuelto. Accidentes en la calle, particularmente cuando hay muertes envuelto, casi siempre el alcohol está envuelto. Entonces la gente dice, algunos cristianos dicen, bueno, yo puedo solamente tomar un poco de vino de vez en cuando. Bueno, tal vez, pero yo no voy a tomar el riesgo. El vino en el tiempo de Cristo siempre fue mezclado con agua. ¿Okay? Eso es para el uso común y corriente. Como a Pablo, cuando él dijo a Timoteo de que debe usar un poco de vino y no solamente agua. Fue la idea de no tomar este agua solo, pero mezclar este vino para ayudar y purificar esta agua, para ayudar con el problema del estómago. Entonces, un poco. Eso le dice, solamente un poco. Voy a empezar solamente con este marihuana, ¿okay? Nada más. Y después es más, y es muy costoso también, el alcohol y también marihuana. O el cigarrillo. Cigarrillo también están costando un montón en el día de hoy. Y está fumando y quemando su dinero. Pero, ¿qué pasa? ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es el punto que estoy haciendo aquí? Pecado es más, causa más de una adicción que aún estos vicios. Cuando permitimos un pecado de quedar en la vida, puede ser que nos sorprende un pecado, que hacemos algo, o que dejamos de hacer algo. Dejamos de leer la Biblia, dejamos de orar, dejamos de asistir en la iglesia, sea en persona o por el Zoom. Sencillamente que no es importante para nosotros. Dejamos de pensar y hablar de las cosas de Dios. Dejamos de preocuparnos acerca de la salvación de la gente alrededor de nosotros que están en peligro de morir y ir al infierno. Entonces, ya estas cosas son como una adicción que quiere traer más y más y más. Es como una historia que yo recuerdo leyendo ahí en África. Un niño encontró un bebé, un león bebé, ¿verdad? Cachorro de león. Y quería guardar este leoncito, ¿verdad? En su casa como un mascote. Pero le dijo su papá, no, porque los pequeños leones, los leoncitos, crecen a un león y el león mata. Y eso es lo mismo con el pecado. Puede ser que parece un pecado chiquito, pero va creciendo, va creciendo. También atrae otros pecados. Es como cuando Cristo iba a echar fuera los demonios de este hombre en Gadara y le dice Cristo, ¿cómo se llama usted? Y él dice, Legión, porque somos muchos. Había un montón de demonios adentro de este hombre. Así es cuando uno empieza a tolerar pecado en la vida, empieza a traer otros pecados. Es como una pega que van pegando otras cosas. Es sumamente peligroso. Eso es lo que pasó con Lot.
hasta tal punto cuando está aquí y debe estar gritando las gracias a Dios por la oportunidad de ser salvo, está haciendo una petición para satisfacer su propia comodidad y su carne. Qué increíble, qué ridículo. Bien, entonces vamos a ver lo que pasó a Lot rápidamente, porque el tiempo está pasando. Él salió de la ciudad. Vamos a seguir aquí en Génesis capítulo 19. Un poco de pecado. ¿Qué puede ser? Un poco de pecado. No mucho, un poco, un poquito. Bueno, entonces usted quiere comer un poco de veneno con su comida. ¿Quiere un poco de veneno en lo que está tomando? Su agua, su té, su café. ¿Te quiere un poco? Solamente un poco de veneno, nada más, ¿verdad? No, claro que no. Dice, está loco, pastor. Bueno, claro. Pero nosotros, por permitir y tolerar un poco de pecado en nuestra vida, somos locos también. Y peor. Entonces dice aquí, vamos a seguir en el versículo 22. Date prisa, escápate allá, porque nada podré hacer hasta que hayáis llegado ahí. Por esto fue llamado el nombre de la ciudad Zoar. El sol salía sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. Destruyó las ciudades y toda aquella llanura, con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Entonces la mujer de Lot miró atrás, a espaldas de él, y se volvió estatua de sal. Recuerde, ellos habían dicho que no deben mirar por detrás. Ella miró por detrás. ¿Y por qué miró por detrás? Porque Sodoma estaba dentro de ella. Ella no solamente vivía en Sodoma, pero Sodoma estaba dentro de ella. Y lo que ella amaba, lo que ella quería, estaba dejando por detrás. Y ella no podría soportar de no mirar para ver lo que estaba pasando. Y la Biblia dice que ella se volvió estatua de sal. Ahí está la primera cosa. Lot no era el hombre, el líder en su familia que debió haber sido. Aún viviendo en la ciudad de Sodoma, él pudiera haber sido un ejemplo de la justicia, un ejemplo de buscar el Señor, un ejemplo de enseñar a sus hijos, a sus hijas y su esposa cómo deben buscar al Señor como familia y como individuo. Pero es obvio, nosotros no lo tenemos en el texto, pero por el resultado que vamos a ver, es obvio que Lot no estaba cumpliendo su responsabilidad. Hermanos, usted y yo, si empezamos a tolerar un poco de pecado, entonces eso va a pegar a nuestra esposa o nuestro esposo. Va a pegar multiplicado a nuestros hijos. También a nuestros amigos. Van a notar la clase de persona que somos. Y si ellos no son cristianos, entonces nuestro testimonio va a ser muy debilitado. Por eso. Entonces, ¿qué? ¿Vale la pena este pequeño pecado perder su familia? ¿Vale la pena este chiquito pecado mirar su influencia con sus amigos y parientes ir por abajo de tal manera que ellos van al infierno? ¿Vale la pena este chiquito pecado? Yo creo que no, ¿verdad? Aquí la esposa de Lot, la compañera de su vida como esposo y esposa. Y de momento está ahí con él y el otro momento está ahí una estatua de sal. Pero en realidad él había perdido a ella mucho antes por la mala influencia de su testimonio, que él tenía un testimonio muy débil, muy suave hacia el pecado y hacia las cosas de Dios. No queremos eso. Y nuestros hijos se van multiplicando.
La verdad es que si nosotros seguimos de Cristo con todo corazón, puede ser que este testimonio para la justicia se va multiplicando en nuestros hijos también y que ellos sean cristianos muchos mejor que nosotros. Pero al otro lado, si somos cristianos en medio, ¿verdad? Ya salvos, pero como si por fuego. Entonces eso se va multiplicando en nuestros hijos de tal punto que puede ser si ni vienen a Cristo. Entonces, hermanos, esta noche termino con este asunto. No vale la pena. El pecado siempre daña. El pecado siempre daña. No hay en realidad un poquito de pecado. Pecado es algo grande en los ojos de Dios. Pecado es peligroso. Pecado es dañoso. Y el himno dice, ¿para qué pecar? ¿Para qué pecar? No hay una buena razón para pecar. Si usted y yo pecamos mientras estamos peleando en contra y después inmediatamente vamos delante de Dios con un corazón humilde, quebrantado, pidiendo perdón, confesando, eso es una cosa. Pero cuando ya sabemos que por la comisión, eso es por hacer algo que no debemos hacer, o la omisión, no practicar lo que debemos hacer, y lo estamos haciéndolo y lo sabemos y estamos satisfechos. Hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado. Porque la ley de sembrar y cosechar en esta tierra sigue. Lo que sembramos, vamos a cosechar para la bendición o también para la maldición. Bien. Vamos a orar y después vamos a tener nuestro tiempo de peticiones. Señor, gracias por este buen día que nos ha dado. Gracias por tu palabra que nos da la historia del Antiguo Testamento y aún los mejores de tus siervos tenían sus fallos y sus faltas. También miramos a alguien como Lot. Señor, sería un ejemplo muy malo de seguir. Y él salvo fue, sí, la Biblia nos dice, pero el único en su familia. Su familia fue una pérdida completa, porque él no era el seguidor de Cristo como debió haber sido. Padre, ayúdanos a entender esta verdad. No hay tal cosa como un poco de pecado, porque si empezamos a tolerar pecado, siempre va a traer más, y siempre va creciendo, y siempre va a empeorar. Ayúdanos, Señor, de confesar y dejarlo por tu gracia, en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Déjeme buscar mi lista aquí. Aquí está. Entonces, tengo dos peticiones. La hermana María Elena y su familia le dan las gracias por todas las oraciones por su hermano Daniel, que ya hace una semana más o menos, un poco más de una semana, falleció, pero antes de salir de esta vida, él recibió al Señor Jesucristo y las oraciones de ustedes, también el testimonio de la hermana. Y gracias a Dios que Daniel ya recibió al Señor antes que fue demasiado tarde. Oren por la familia de Daniel, que no es una familia de creyentes, sino al contrario. Y también aún muchos de los miembros de la familia de hermana María Elena tampoco son salvos. Hay algunos hermanos y diferentes personas ahí en la familia. Oren por ellos. También tía que ella tiene, Carmela, que va a tener la cirugía en el cerebro, porque ahí tiene como un tumor. Oren por ella, porque ya en como una semana va a tener esta cirugía y ella siente mucho temor por eso. Oren por ella, por el cirujano y que por la gracia del Señor todo salga bien. También, bueno, ok, ¿quién más tiene peticiones y bendiciones esta noche que quiere compartir? Puede tocar el mute button y hablar o puede mandar bueno, no sé si puede mandar un chat. Pastor. Sí. Pastor, soy la hermana Teresa. Sí, hermana. Quiero dar gracias a Dios porque pudimos ir y viajar a ver al tío de mis hijos. Y Amén. que fuimos y regresamos con bien, gracias a Dios que Dios nos cuidó y estamos de regreso bien. Amén. Y pues desgraciadamente, pastor, no pude hablar con ellos porque pues
están muy, pues son muy católicos. Sí, yo entiendo, hermana. Y no permitieron mucho, Sí. pero tengo esperanza que a lo mejor ellos llegan un día a cristianos, porque tienen un hijo que está en las drogas y ahorita lo tienen en un, ¿cómo se llama, pastor? Donde meten las personas que son adictas a la droga. Sí, como un hogar. Sí, y todas las personas que están ahí son cristianas. Amén. Y ojalá que por medio de ellos puedan oír de la palabra, pastor. Y pues también quiero pedir por oración por mi hermana María, que está enferma, pastor. Estuvo en el hospital ayer y hasta hoy salió. Ok. Parece que tiene 2 discos de su columna que se le movieron. Y pues ahorita va a agarrar terapias. Estaban hablando de una operación, pero parece que primero van a darle terapias, pastor, y pues Dios permita que mejore. Por mi papá también, pastor, que está aquí conmigo. Y pues por mí también, para que Dios me dé la sabiduría, pastor, y que pueda cuidar de él. Que al menos mientras de que mi hermana mejora, yo pueda estar bien para cuidarle. Y por mis hijos también, pastor, usted sabe, los que no son salvos, siempre hay que orar por eso. Y pues por mi parte es todo, pastor. Ok, muy bien, hermana. Estoy feliz que llegaron bien. Amén, después de un buen viaje. Pastor, sí. Ok, ¿quién más esta noche? Peticiones y bendiciones. Pastor de Félix, Hey, Félix. quiero dar gracias para los estudios de hermanos Steele los domingos por la tarde. Es Amén. un buen tiempo de estudio y aprender muchas buenas cosas. Gracias por eso. Amén. Grande bendición. Ok, ¿quién más? Bendiciones, peticiones. Vamos a orar por los líderes de nuestro país, nivel federal, del estado y también local donde vivimos en los pueblos. Que el Señor en su misericordia extiende su poder para dirigirles en decisiones buenas y no malas para nuestro país, porque hay muchas fuerzas que están activos en este momento para la destrucción de nuestro país. Y que el Señor tenga misericordia y usted y yo podemos ser sal y luz, hacer nuestra parte como ciudadanos y tanto como cristianos también. Amén. Entonces, ¿quién más esta noche? Bendiciones, peticiones. Ok, bueno, vamos a recordar, la hermana Teresa quiere sabiduría y también fuerza y salud para cuidar a su padre, también por su hermana María, que está enferma, tiene este problema con los 2 discos, pero ella da gracias, la hermana Teresa da gracias por el buen viaje y por este hijo de los parientes que está en un hogar para ayudarle a salir del vicio y que él puede ser salvo y después tener un impacto en sus padres. También hermano Félix da gracias, sigue orando por hermano Steele, que el Señor le da la fuerza para traernos los mensajes que ya estamos acercando el fin de este estudio de 1 Corintios, un tremendo estudio y espero que todos van a aprovechar este buen tiempo. También quiero recordarles que el día 11 de este mes, junio, vamos a tener la reunión de las parejas ahí en la casa de hermano Cayo y la hermano Olivia y como 5:45 de la tarde.
entonces estamos ahí. Cualquier otra cosa esta noche antes que oremos. Muy bien, vamos a orar. Padre, gracias a ti por tu gran amor hacia nosotros en Cristo. Padre, gracias por la obra que tú hiciste en la vida de Daniel, el hermano de hermana María Elena, y la misericordia que tú mostraste a él para abrir su corazón para confiar en Cristo. Pedimos por la familia entera que tú vas a obrar en la vida de cada uno, porque la gran mayoría no conocen a Cristo. Y pedimos tu misericordia sobre ellos, que tú vas a dar la sabiduría, hermana María Elena, a su familia durante este tiempo, y también le da paz y alivio, y la mamá de la hermana que está muy afectada, Señor, ya en los últimos años ha tenido 2 hijos morir, Señor. Ten misericordia de ella. Señor, también te damos gracias por el doctor Steele, la manera que tú has usado a él a través de muchos años y ahora en nuestra presencia en la Iglesia Español para traernos mensajes del libro de 1 Corintios. Ayúdanos de aprovechar de estos mensajes y ponerlos en práctica. También, Señor, pedimos por la hermana Teresa, su familia, por sus hijos, que varios de ellos necesitan venir a Cristo para ser salvos. Señor, por favor, obra en la vida de ellos. Damos gracias por el buen viaje que le dio a ella y que pudo ver sus parientes ahí, pero Señor no tuvo mucha oportunidad para hablarles de Cristo, pero pedimos a través del hijo de ellos que está en este hogar para recuperarse del vicio, que él puede ser salvo y después tener un impacto en la vida de ellos. También por María, que tiene problemas con los discos, que ayuda a ella, Señor. También pedimos por el papá, hermana Teresa, que este hombre puede tener una fe verdadera en nuestro Señor Jesucristo. Pedimos también por este verano todas las actividades del campamento, que los niños y jóvenes que van al campamento pueden recibir mucha buena enseñanza, y también que el Espíritu Santo obra en corazones para salvar los que no son salvos y para animar los que son creyentes en el camino de Cristo. Pedimos, Señor, que tú vas a bendecir este país por tu gracia. Sabemos que es un país lleno de maldad, lleno de pecado. Entendemos eso. Pero por tu gracia, Señor, pedimos que tú vas a obrar en los líderes, que pueden hacer decisiones sabias y buenas. Señor, por este asunto de que algunas fuerzas de maldad están tratando de dividir este país por raza, por riquezas, por cualquier otra razón, tratando de dividirnos en vez de unirnos. Sabemos que dice que unidos podemos estar parados, firmes de pie, pero divididos vamos a caer. Y eso es la meta de ellos, Señor, que este país se cae. Ten misericordia, Señor, que tú vas a derrotar estas fuerzas de maldad y que tú vas a obrar en corazones para traer un gran movimiento del Espíritu Santo, que la gente pueda venir a Cristo. Señor, también pedimos, de acuerdo con el mensaje esta noche, ayúdanos de aborrecer el pecado, particularmente el pecado que es una tentación para nosotros. Señor, no vale mucho mirar y condenar el pecado de los demás si nosotros toleramos pecado en nuestra propia vida. Ayúdanos, Señor, de entender este principio, recordar la esposa de Lot. Eso es lo que el Señor Jesucristo dijo. Bendice este tiempo, Señor, bendice el descanso esta noche. Ayúdanos de servirte de todo corazón y amarte de todo corazón. En el nombre de Cristo. Amén. Amén, hermanos. Gracias por su participación en el servicio esta noche. Espero que pase una buena noche por la gracia de Dios. Entonces, el domingo, si el Señor no viene primero, vamos a estar aquí a las 10:45, ¿verdad? El primer servicio a 2:30 y después por la tarde a las 6, el estudio de 1 Corintios. Entonces, que Dios le bendiga. Si no hay nada más, vamos a estar terminando.
¿Algo más antes que terminamos? Ok, hermanos, que Dios los bendiga. Buenas noches, pastor. Buenas noches.